gritos de la muerte. Hay muchos tipos de gritos. La gente grita bajo muchas circunstancias. Si usted va a un estadio de fútbol o a un juego de béisbol, se va a dar cuenta que en el momento que meten el gol o que hacen un juego que va a favorecer el equipo de las personas que están allí, automáticamente de forma frenética y descontrolada la gente grita, porque el grito básicamente es una expresión emocional que tiene el hombre en un momento específico. Cuando estamos emocionalmente alterados, de alguna u otra forma, el ser humano se acostumbra o se ha acostumbrado a que una expresión de ello es el grito. Si usted se le acerca a una persona de forma cautelosa por la parte de atrás, sin que ella se dé cuenta, y usted le mete un susto, lo más seguro que puede ocurrir, dependiendo del temperamento, pero en la mayoría de los casos, es que esa persona pegue un grito de susto. Dice la Biblia en el capítulo 14, versículo 22 en adelante de Mateo, cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas y los discípulos le vieron caminar en alta mar, dice que dieron voces de miedo. Yo no me imagino cómo serían aquellos gritos, pero la Biblia lo llama gritos o voces de miedo. La gente grita de miedo, la gente grita de alegría ante una noticia favorable, la gente grita de dolor. En los días de Rut y Noemí, cuando vinieron a los campos de Moab, dicen los primeros versículos de ese capítulo 1 de Rut, que llegaron y se juntaron y levantaron su voz, así dice, y lloraron. La palabra o la expresión grito en la Biblia aparece solamente 23 veces, solo 23 veces, no hay más que estas. El término referencial o paralelo a la frase o a la expresión grito es la palabra levantar la voz, y va a encontrar que en unas ocasiones la Biblia hace referencia y levantando su voz, y lo que hacían en ese momento era gritar. El grito se ha convertido básicamente en algo natural de cualquier cultura, en algo innato en el ser humano. Es normal, es común que una persona grite. A veces la gente va a las iglesias y se incomoda porque habemos predicadores gritones. Y hay gente que le gustan los predicadores gritones. Pero cuando nosotros estudiamos una ciencia llamada homilética, el arte de elaborar un bosquejo, la parte final tiene que ver con la retórica. Y a uno se le dice o se le enseña que cuando uno requiere de mayor énfasis en alguna parte de la predicación o del discurso, uno levanta la voz y en algunos casos puede gritar con la intención de darle énfasis a aquello que uno quiere. Pero de alguna u otra forma, estoy convencido y estoy seguro que todos, sin excepción, en algún momento de nuestra vida hemos gritado. Yo no voy a hablarles en este día, por supuesto, ni siquiera de los gritos que tengan que ver con el miedo. No quiero hablarles de los gritos que tienen que ver con la alegría. No quiero hablarle con los gritos que tienen que ver con el dolor que hemos visto en tantos funerales. Quiero hablarles de los gritos de rabia. Quiero hablarles de los gritos que han estado presentes en la vida de muchas personas a pesar de que han conocido a Cristo, a pesar de que han sido salvos, y lo que representa y lo que la Biblia dice y lo que se puede entender acerca de los gritos. Si la gente ha gritado de alegría, si la gente ha gritado de susto, si la gente ha gritado de dolor, imagínense cuántos han gritado de rabia. Cuando uno grita de rabia, uno lo hace muchas veces porque siente la impotencia. Uno lo hace porque sin darse cuenta uno se siente en la incapacidad, y quizás cuando uno grita piensa que la persona no te está entendiendo, y uno levanta la voz porque dice: si te grito me entiendes. El grito, según los psicólogos, también se ha convertido en una herramienta, un arma de manipulación. Si no logro conseguir lo que quiero, ¡ah! Y entonces la persona que estaba allí muchas veces tiene dos opciones: o baja la guardia y atiende al grito, o pega otro grito también. Lo más seguro es que cuando una persona grita comienza a crear un efecto en el medio ambiente, y el medio ambiente no solamente del mundo que conocemos, sino inclusive del mundo espiritual. Desde hoy muchas cosas van a comenzar a ser diferentes. Desde hoy vamos a comenzar a tomar decisiones muy específicas en relación a esto que hoy yo he querido titular gritos de la muerte. Les invito a buscar en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 31. Vamos a leer desde el versículo 30 en adelante para llegar al 31. Dice: no contristéis. La palabra contristar significa entristecer. No entristezcan
al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros amargura, enojo, ira, grito, maledicencia y toda gritería. Así de sencillo se lo voy a decir. Oiga esto. Hay una condición esquematizada de evolución. Nadie grita porque quiere gritar, a menos que sea un loco. No me imagino a alguien pegando gritos por pegarlos. Me imagino que cuando una persona grita lo hace bajo una circunstancia muy específica. Me imagino que el grito está determinando algo que nosotros queremos reflejar. Pero no comienza simplemente porque yo quiero gritar, sino que mire lo que dice la Biblia. La Biblia comienza un esquema evolutivo y primero habla de la amargura. Una persona cuando está amargada o cuando tiene un momento de amargura, está comenzando a preparar una bomba de tiempo que va a terminar convirtiéndose en malicia. Y vea lo que ocurre. Comienza primero la amargura, después de la amargura que viene, me amargo, como estoy amargado, cualquier cosa me molesta y entonces caigo en el enojo. Luego del enojo, que se puede decir que es una ira moderada, viene la ira. Entonces me airo y cuando estoy bajo una circunstancia de ira, comienzo a gritar, comienzo a ofender. Después que me doy cuenta que los gritos y la ofensa ya son un vehículo o un canal de comunicación que he creado, entonces comienza la maledicencia, comienzan los insultos, comenzamos a maldecir y finalmente terminamos en la malicia. La malicia entonces comienza a llenar nuestra mente, nuestro cerebro, de que todo lo que nos rodea es malo, porque estamos siendo dominados por un espíritu de maldad que en ese instante no esté dentro de nosotros por ser cristianos, pero sí está dominando nuestras actitudes, nuestra forma de ser. Pero todo comienza con la amargura. Un cristiano no puede ser una persona amargada y tiene que evitar vivir amargada. La amargura es algo que es fácil de identificar, es muy evidente. Cuando una persona fruñe el ceño y difícilmente usted puede conseguirle un gesto de amabilidad y esa persona todo le incomoda. Hay personas que viven amargadas, hay personas que asumen un estado de amargura en algún momento específico. Eso es amargura. La persona cuando está amargada crea intimidación. Tú llegas a un espacio donde hay una persona que está amargada y entonces tú lo saludas. Hola, ¿cómo está? Bien. Uno se incomoda. ¿Te imaginas cuando tu esposo llega del trabajo? Yo no puedo decir que feliz porque a veces pasan tantas cosas en el trabajo, pero llegó del trabajo y de repente le da un beso a su esposa. Nos ha pasado a todos los hombres. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien. Uno se da cuenta que la situación determina que el ambiente está pesado, pero en ese momento, cuando esa persona reacciona de esa forma, crea una predisposición en el otro. Y más allá de crear una predisposición, crea intimidación en la persona. Si vas a una oficina de trabajo a buscar trabajo y la persona que está allí llenando el formulario te trata de una forma amargada, tú te sientes intimidado. Si vas a una tienda a comprar, a una bodega, a cualquier lugar y el vendedor, y lamentablemente nosotros no tenemos cultura en nuestros países o en Venezuela, porque yo he estado en otros países latinoamericanos y la forma del trato es diferente, pero hay personas que trabajan en tiendas de zapatos, tiendas de ropa, en tiendas de teléfono y pareciera ser, a mí me da la impresión que ellos no quieren que les compren. Pero el simple hecho de encontrar gente amargada crea intimidación en las otras personas. La amargura intimida, pero la amargura evoluciona y de amargura se convierte ¿en qué? En enojo. De enojo se convierte ¿en qué? La ira desencadena griterías, gritos. Los gritos comienzan a traer maldicencia y la maldicencia te crea un ambiente de malicia. Todo el mundo es malo, nadie en este momento. Y una persona que entra en este estado, aunque esté peleando con su esposa, termina pagándola con los hijos porque tiene malicia. De repente está peleando con la esposa. Mira, ¿y tú por qué? Y el hijo le dice, papá, ¿tú qué quieres? Le dice al muchachito y el muchachito ni sabía por qué le están gritando. Porque crea un ambiente de malicia. Y entonces todos en ese momento en su malicia son responsables de su rabia. Todos en ese momento son malos. Imagínense cuando el hombre llega del trabajo amargado. Ahora es todo lo contrario y la mujer está esperándole con los brazos abiertos. Mi amor,
¿Cómo te fue? Bien. Porque hasta la voz la cambiamos. Automáticamente el ambiente cambia. Y el punto central es esto: ¿dónde nosotros podemos detener que este espíritu se manifieste en nuestras vidas? En el punto central de la evolución. Usted puede tener un momento de amargura, no debe tenerlo. Puede llegar un momento de enojo, de ira. Pero ¿dónde detenemos todo lo que puede ocurrir a partir de ese momento? ¿Dónde lo detenemos? En los gritos. Los gritos cancelan, anulan, aniquilan todo el ambiente. Si usted logra dominar los gritos, todo lo que iba a pasar, que no debió haber pasado, usted lo puede detener. Por eso hoy quiero hablarles del poder que tenemos para poder dominar a través del dominio propio los gritos y poder cambiar nuestro esquema de vida. Los cristianos no somos cristianos porque vayamos a una iglesia, leamos la Biblia o tengamos ciertos estatus, atacamos situaciones en la iglesia, a personas, pero hay otras que hemos permitido y hemos dejado que ocurran. Pero a partir del día de hoy nuestras vidas serán diferentes en el nombre del Señor Jesucristo. Nuestros hogares deben ser testigos y deben ser lugares en los cuales reine la presencia del Espíritu Santo, para que entonces podamos ser luz a las naciones. Somos luz del mundo, pero esa realidad de luz del mundo se ve opacada cuando nuestras acciones, nuestros gestos, nuestras respuestas no son cónsonas ni están en línea con lo que Dios quiere. Así que quiero comentarles 5 cosas referente al grito. La primera de ellas: los gritos molestan al huésped silencioso. ¿Quién es el huésped silencioso? Primera de Corintios 3:16 nos da respuesta. ¿Quién es el huésped silencioso? Dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pareciera ser que hay una pregunta que Pablo le está haciendo, porque como que ellos no lo han logrado entender de manera precisa. Y entonces Pablo le dice: no sabéis, ustedes pueden quizás estar en la posibilidad de ignorar que ustedes tienen un huésped silencioso dentro de ustedes, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Y les voy a contar esto. Un día fui a la casa de un amigo de clase. Yo estudiaba segundo año para aquel entonces, y fui una sola vez. No, creo que fui 2 veces, pero no quise ir más nunca. Yo recuerdo que me senté en la sala y él fue al cuarto para pedirle a su mamá, por favor, que lo dejara salir, porque iba a salir a jugar conmigo, con unos compañeros. Mire, automáticamente, eso fue algo automático. Aquella señora comenzó a gritar, comenzó a ofender, comenzó a pelear, y le gritaba y lo ofendía y le peleaba. Yo no sé cuántos pueden entender lo que les voy a decir, pero ¿saben cómo yo me sentía sentado allí? Fuera de lugar. Mire, no hay nada más incómodo que estar en un sitio donde la gente está pegándose gritos. Mire, uno se siente chiquitico, uno se siente como que uno está de más, y uno como que dice: no, bueno, si ustedes quieren seguir peleando, peleen, pero yo me voy. Mire qué incomodidad. Fui una segunda vez, y cuando llegué por segunda vez me di cuenta que era una forma habitual de comunicación que tenían en ese hogar. Obviamente era un hogar disfuncional. Ese muchacho, al pasar el tiempo, cuando creció, se fue a las drogas. Ese muchacho, con el transcurso del tiempo, mató a otra persona, y en la actualidad se encuentra libre después de haber estado en la cárcel por varios años. Pero nunca olvido, porque era un compañero mío, que esa segunda vez cuando fui, llegó el esposo, y como comenzó a pelear y a pegar gritos con la mamá, yo tomé una única decisión final: con cuidadito, abrí la puerta sin que se oyera. Mire, y he pegado una carrera, porque aquellos gritos me atormentaban. ¿Sabe qué me recordaban? Me recordaban los problemas en mi casa. Me recordaba cuando mi mamá cuando mi papá llegaba borracho y comenzaba a pelear con mi mamá. Mire, y yo, ¿sabe qué hacía cuando mi mamá y mi papá peleaban? Mire, yo quería salir corriendo, no quería estar en ese sitio. Pero ¿sabe por qué yo me quedaba? Porque tenía miedo. Y yo recuerdo que cuando ellos comenzaban a gritar, mi corazón se aceleraba. Era como algo espiritual. El ambiente dentro de mi casa se transformó. Bajo este esquema de vida yo viví. Así que cuando yo iba a la casa de alguien donde yo escuchaba gritos, yo tenía miedo, porque yo pensaba que iba a pagar los platos rotos. Cuando ellos gritaban y estaban gritando, y yo de repente me acercaba o pasaba cerca, ellos referían su molestia conmigo, con mis hermanas. Porque al final los gritos se convierten en un estado de malicia, crean un ambiente espiritual de malicia. Y entonces me di cuenta que si yo
que soy un ser humano, puedo sentir tal molestia cuando la gente está gritando. Imagínese cómo se sentirá el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nuestras vidas. Mire, nosotros quizás pensamos que vivimos solos. Yo quiero decirle, si usted ha aceptado a Cristo, usted no vive solo. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. En usted mora el Espíritu de Dios. Y como en usted mora el Espíritu de Dios, cuando usted comienza a gritar, esa misma sensación de temor que le produce a un niño una pelea donde hay grito, lo siente el Espíritu Santo. Y entonces logro entender cuando Pablo dice: no contristeis al Espíritu Santo de la promesa. Tengan cuidado. Y hay mucha gente que lamentablemente vive dentro de un esquema y un ambiente de grito, y aunque en ellos mora el Espíritu Santo está contrictado en el corazón de esa persona. ¿Cuál es el resultado? Creyentes sin fruto. ¿Cuál es el resultado? Creyentes raquíticos, creyentes estancados. Cuando el Espíritu Santo está triste en el corazón de una persona, el proceso de evolución que el Espíritu Santo tendría que hacer, no lo está haciendo, porque está limitado. No está en su acción plena. Quiero decirle que el Espíritu Santo es una persona que tiene sentimientos, emociones, razonamientos. Y cuando el Espíritu de Dios que mora en nosotros está contrictado, toda la obra que Dios debería estar haciendo en tu vida está cancelada. Y entonces me di cuenta y comencé a hablar con las personas y les decía, cuando las veía en esa condición, y siempre acerté: ¿te gusta gritar mucho? ¿En tu casa gritan? Sí. Y esa es la causa por la que usted va a ver creyentes que tienen tantos años en el Señor, o es una de las causas, mejor dicho, y nunca jamás pueden crecer. Han creado esa causa y el Espíritu de Dios que está contrictado, ahí está, pero el Espíritu de Dios no puede hacer la obra que quiere hacer en la vida de la persona ni en el corazón de ellos. Y va a haber gente escasa financieramente, va a haber gente viviendo en miseria. La bendición de Dios no termina de llegar porque el Espíritu de Dios que mora en la persona no puede estar haciendo su trabajo en plenitud debido al ambiente que se ha creado. Quiero que usted comprenda primero que los gritos molestan al huésped silencioso que está en nosotros. Hay un huésped silencioso llamado el Espíritu Santo, y los gritos crean molestia, incomodidad y entristecen al Espíritu Santo de Dios. Predicaba un congreso en Valencia de un concilio nacional, y al terminar aquel congreso se me acercó un joven y me dijo: pastor, quiero hablar con usted. ¿Sabe? Quiero que me ayude porque terminé con mi novia. Óiganme bien las novias. Si tu novio hoy te grita, agárrate duro, porque si tu novio, siendo tu novio, te grita, cuando te cases te va a pegar. Si hoy, que es tu novio y que debería ser el proceso de romanticismo y amor, y hoy cuando está molesto te grita, ese será el hombre que te va a pegar cuando estés casada con él. Así que busca ver qué vas a hacer con ese hombre gritón. O lo dejas o lo mandas a la iglesia para que cambie, o lo pones a hacer un curso de psicología. Y este muchacho me dice: pastor, ayúdeme con mi novia. ¿Y qué pasó? Bueno, ella terminó conmigo. ¿Y por qué terminó? Porque íbamos por la avenida, una avenida en Caracas, la avenida Cien Pies, el distribuidor del Cien Pies. Y entonces yo voy manejando el carro y veo una valla publicitaria de interiores, y ella se quedó viendo la valla. Yo vi, ella se quedó viendo la valla. Le pegué un grito y le dije con aquel grito, con mucha autoridad, eran novios. Y entonces yo le digo: ¿y por eso ella terminó contigo? Sí, ella terminó conmigo por eso. Pero, ¿y eso ha pasado alguna otra vez? Sí, ya ha pasado 5, 6, 7 veces. ¿Qué cosa ha pasado? Bueno, cuando me pongo bravo la bajo del carro. Una vez la bajé por los pelos, otra vez la bajé empujones. Y yo le digo: ¿y tú estás consciente lo malo que estás haciendo? Sí, pero mire lo que me dijo: pero no puedo dejar de hacerlo. He luchado y no puedo dejar de hacerlo. Y entonces yo le dije a él: ¿tú quieres dejarlo? Sí. Comienza a tratar bien a tu hermana. Y entonces él me pregunta y me dice: ¿y cómo usted sabe que tengo hermanas? Porque nosotros somos una duplicación de lo que ocurre en nuestro hogar con nuestras relaciones fuera. ¿Tú quieres saber si ese hombre es bueno o es malo antes de casarte? ¿Quieres saber si esa mujer es buena o es mala? Míralo en su casa. Mírala en su casa. Como él trata a la mamá y a las hermanas, así te va a tratar a ti. Como ella trata al papá y a los hermanos, así te va a tratar a ti.
porque es como una situación que se convierte en un ciclo. Yo fui parte de un hogar donde yo grito y me gritaban, y yo voy a conformar un hogar en la misma forma. Pero lo primero que quiero que usted atienda en este día: los gritos contritan el Espíritu Santo y molestan al huésped silencioso que nosotros tenemos. Número 2, los gritos son una cosecha rápida. Diga conmigo: los gritos son una cosecha rápida. ¿Sabe lo que es una cosecha rápida? Una cosecha rápida es algo que tú siembras hoy y recoges al mismo instante. Normalmente las cosechas tienen un tiempo prolongado para que pueda hacerse. Si quieres comerte una manzana de alguna semilla que has sembrado tú mismo, ¿cuánto tiempo normalmente deberías esperar para comerte la primera manzana? Algunos años, 5 años dicen por allí. Un poquito más, un poquito menos. Pero normalmente las cosechas son largas, no son rápidas. Pero el grito es una cosecha, es la única o una de las únicas cosechas rápidas que tiene el ser humano. Lo siembras ahorita y ¿sabe cuándo lo cosecha? Ahorita mismo. Proverbios 15:1. Libro de Proverbios de Salomón, capítulo 15, versículo 1. Mira lo que dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Sabe lo que quiero decir con la palabra áspera? La respuesta fuerte. Y esta puede ser un grito. Cuando tú le gritas a alguien, lo más seguro que consigas, ¿sabes qué es? Otro grito. Es inmediato. Es una cosecha inmediata. Y entonces cuando la gente llega y te dice: pastor, es que fulano grita mucho. No, no es que grita mucho. Es que tú gritas y él también está gritando. Es que la forma de comunicación que hemos encontrado muchos de nosotros, y créame, le he pedido a Dios, hoy en el nombre de Jesús nuestros hogares tienen que cambiar para gloria y honra del Señor. Hoy algo tiene que cambiar en nuestra familia. No podemos seguir viviendo bajo este esquema, porque tarde o temprano esto va a cobrar víctimas. Y no le hablo de muerte. Nuestros hijos van a ser afectados. Y le voy a explicar cuál es el efecto psicológico que crea en nuestros hijos. Algunos padres que me están escuchando y me dicen: pastor, hable con mi hijo porque tengo problema en esto. Hable con mi hija porque tengo problema en esto. Y resulta ser que todo el problema es que esos son muchachos inseguros. Son muchachos llenos de temores. Son muchachos llenos de resentimiento, porque en su hogar todo lo que han visto y escuchado son gritos. Y quieren que venga el pastor con una varita mágica a resolverles el problema. Ya, se resolvió. No, hay cosas que tienen que cambiar en nuestros hogares si queremos que nuestros hijos realmente puedan ser bendición y puedan ser de bendición. Gente que está cansada que le griten. Gente que está cansada de gritar. Gente que usted las ve con una imagen tan decorosa en la iglesia, tan sencilla en la iglesia, pero en su casa son unos dragones. Desde hoy nunca más volveremos a ser los mismos. Algo tan elemental como lo es esto. ¿Qué hace la blanda respuesta? Calma la ira. Cuando mi padre se convierte al Señor, una de las cosas que Dios comenzó a tratar en él fue esto. Porque llegar a Cristo significa cambiar. No puedo seguir siendo el mismo. No puedo seguir siendo igual. Y cuando mi padre llega al Señor, siendo un hombre que por años consumió licor, un hombre que por años había sido una persona tan mala, él entendió que llegar a Cristo era cambiar. Y el cambio no es inmediato. Si usted no ha cambiado totalmente, no importa, el cambio es progresivo. La obra del Espíritu Santo es progresiva. No es un cambio inmediato, es un cambio progresivo. Pero lo primero que mi papá entendió que debía cambiar era eso. Y él comenzó a trabajar duro en ello. Tenía un camión 350. Yo trabajaba con él en aquel tiempo. Él distribuía a nivel nacional productos al mayor y de tal en víveres y alimentos. Y yo viajaba mucho con él. Viajábamos y trabajábamos juntos. Yo llegaba del colegio y me iba con él. Y siempre pasábamos las tardes juntos. Y un día yo recuerdo haber visto que un autobús le pasó muy cerca a mi papá, muy cerca. Aún no era cristiano, muy cerca. Le rozó el retrovisor tanto porque él venía lento. Y entonces yo venía conversando con él muy normal. Y de pronto yo veo que él se pone rojo. Él cambia. Y cuando él cambia, yo veo que él agarra y mete la primera y acelera el camión. Y empezó a pasar carro como loco. Yo no entendía qué estaba haciendo. Mire, se le atravesó en medio al hombre del autobús de ruta urbana. Se bajó con una llave de cruz.
Mire, y eso fue, yo decía, Señor, ¿qué está pasando aquí? Ese era mi papá, un hombre violento, un hombre acostumbrado a gritar, todo esto. Pero cuando él se convierte a Cristo, yo entendí, él entendió, mi familia entendió que llegar a Cristo no significa comenzar a ir a una iglesia. Llegar a Cristo no significa ahora soy cristiano porque voy a una iglesia. Llegar a Cristo significa cambiar. El que realmente llegó a Cristo está en un proceso de cambio, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Y sabe lo que hizo? En esa oportunidad vino un señor y se le paró cerca y le hizo de esas cosas que hacen las mujeres cuando van al volante. Hizo una de las cosas que hacen las mujeres, a excepción que este era hombre. Y yo recuerdo que mi papá bajó el vidrio y le dijo al hombre, le dijo así: Dios te bendiga, y se sonrió. La costumbre, el hombre agarró, paró el carro, abrió la puerta, se le acercó, le abrió la puerta al camión y le dijo: ¿qué fue lo que tú me dijiste? Pensó que le había hecho una grosería. Y mi papá lo miró y le dijo: que Dios te bendiga, fue lo que te dije. Y el hombre venía con aquella ira, aquella rabia, venía así, todo energúmeno. Y cuando él le dice: yo lo que te dije fue Dios te bendiga, el hombre hizo: verdad, bueno, gracias, disculpa. Se fue, se montó en su carro y arrancó. Y allí pude entender cuando la Biblia dice: la blanda respuesta calma la ira. ¿Qué tal si mi papá le hubiera dicho otra cosa como la que él esperaba? Y me di cuenta que gran parte de nuestros problemas en el momento es porque entramos como en una posición de contrapunteo. Si tú gritas para que yo te oiga, pues yo voy a gritar más duro para que tú me oigas. Y cuando eso se comienza a transar en el hogar, comienza entonces a convertirse en un hábito. Y muchos hábitos, oiga bien, muchos hábitos hoy por hoy son vicios. Vicios. ¿Sabe lo que es un vicio? Algo que yo no puedo dominar, algo que escapa de mi control, algo que yo no puedo tener sobre ello acción alguna. Eso es un vicio, la droga. Pero oiga bien, como la droga, como el alcohol, es la ira y la gritería. De igual forma, son vicios tan malos y tan destructivos como ellos. Vivimos atacando a la gente y debemos no atacarlas, pero debemos enseñarle que fumar es malo, debemos enseñarle que tomar es malo. Pero ¿sabe qué no le decimos? Gritar es malo. Nos convertimos a Cristo, dejamos el cigarro, dejamos el alcohol, pero seguimos gritando. ¿Qué está pasando entonces? Venimos a Cristo y no es posible que sigamos manteniendo conducta. Y entonces etiquetamos según nuestra conveniencia lo que nos parece que es malo. Pero como gritar no es fumar, ni es tomar, ni es ir a fiesta, esto sí me puedo quedar. Y hay un montón de personas que dejaron de fumar, dejaron de tomar, pero no han dejado los gritos. Y están siendo tan desagradables a Dios como el que todavía sigue fumando. Hoy algo tiene que cambiar en nuestros corazones. No podemos seguir siendo cristianos de mentira, engañándonos a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. Es verdad, se acabó el cigarro, se acabó el alcohol, pero también se van a acabar los gritos en nuestra vida en el nombre del Señor Jesucristo, porque el que está en Cristo es nueva criatura. Número 3, los gritos reflejan la distancia que existe entre las personas. Cuando una persona está enamorada, ¿cómo se habla? Prácticamente se susurran. Hola. Shh. Parecen culebras. Mira. Y entonces la otra me dice: ay, ¿qué dijiste? Y pega la oreja más para que le hable aquí en la oreja y se le paren los pelitos ahí y se emocione toda. Y el sinvergüenza agarra y le empieza a hablar aquí a la orejita, como culebra, sisiao. Usted no va a ver que le dice: dime mi amor, te amo y yo también te quiero. Nadie hace eso en el proceso del noviazgo. Se hablan: te amo mi amor, qué linda eres, ay, tú también eres muy lindo. Y usamos un tono, ¿sí?, de susurro prácticamente sisiado. Pero el maestro, en una charla de autosuperación, de superación personal, entró y vio a los alumnos sentados y preguntó lo siguiente: ¿por qué la gente grita? Y todos empezaron a dar sus respuestas: porque están exasperadas,
porque se sienten impotentes. Pero él dijo algo que es verdad, y yo se lo voy a demostrar en 1 de Samuel capítulo 26 versículo 13 al 14, cuando Saúl estaba en la cueva de Sif y David pudo haberlo matado. Le voy a contar un poquito para leer el verso 13. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl en una cueva llamada Sif, y entonces vino David y tomó la lanza, tomó el cántaro de agua, lo guardó, y cuando Saúl se fue, entonces David lo sacó y le dio a entender que pudo haberlo matado y no lo hizo. Pero vea lo que dice el versículo 13. Entonces pasó David al lado opuesto, es decir, después que se había ido Saúl con el que lo acompañaba, y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia, y dio voces. Eso significa gritar, David al pueblo y a Abner hijo de Ner, diciendo: no respondes, Abner. Había una gran distancia, y se va a dar cuenta que era tal la distancia que no se reconocían, no se identificaban. Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado a tu señor el rey? Es decir, si tú estabas cuidando al rey, yo lo pude haber matado. Aquí tengo la lanza, tengo el cántaro de agua. Y tú que eres su edecán, Abner era el edecán de Saúl, tú que eres su edecán, no hiciste nada porque yo pude haberlo matado si hubiera querido. Y vea lo que dice: esto que has hecho no está bien. Vive el Señor, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor el rey, al ungido de Dios. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío? ¿Cómo lo identificó Saúl? Por la voz, porque estaban tan distantes que no se podía reconocer. Los gritos solamente se efectúan cuando la gente está a una gran distancia. Así que cuando tú le estás gritando a tu esposa o a tu hijo que está cerca, es porque en tu corazón ustedes están muy lejos. Aunque físicamente podamos decir están cerca, en la realidad hay una gran distancia, hay una fractura en la relación. Hay una situación que ha venido convirtiéndose en un esquema de separación, al punto que aunque tú vives en la misma casa, vives en el mismo cuarto, convives con una persona en un espacio pequeño, en el corazón y en el espíritu, esas personas están lejos. Por eso la gente comienza a gritarse, porque se han distanciado. Los gritos reflejan la distancia que hay en el corazón. Pero cuando hay amor y la distancia está cerca, ¿cómo se habla la gente? Se sisea. ¿Por qué lo hace? Porque la distancia está determinada por la forma como lo expresamos. Si la persona está muy lejos, tú le vas a gritar. Créeme, aunque la tengas a 50 centímetros de distancia, pero está lejos, no en el espacio físico, está lejos espiritualmente, está lejos emocionalmente, está lejos sentimentalmente. Y lamentablemente es la razón por la que mucha gente se encuentra haciendo, porque hay fracturas familiares. Tu hijo está lejos de ti, por eso tienes que gritarle. Tu hija está lejos de ti, tu papá está lejos de ti, por eso los hijos en la adolescencia, óigame bien, comienzan a gritar. Porque pierden la relación padre-hijo, porque comienzan a vincularse con amigos y amigas, al punto que ya no hay una relación. Y la única forma de comunicarse los hijos con los padres, porque se perdió la relación y hay una gran distancia, es a través de los gritos. Eso significa que si en tu vida, en tu hogar hay gritos, si la relación con tu esposo es signada por gritos con tus hijos, hay algo que tú tienes que acomodar. Hay una gran distancia de separación entre tú y ese familiar y esa persona. Número 4, los gritos son más efectivos que los golpes. Quiero invitarle a leer Jueces capítulo 7, versículo 21. Y se estuvieron firmes, está hablando de un ejército que estaba en batalla con Israel. Y el 21 dice que se pusieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Dios puso la espada a cada uno contra su prójimo. Cuando esta gente comenzó a escuchar aquel sonido, creó en ellos un temor tan grande que no les quedó otra cosa que huir. Y en esa huida dice la Biblia que entre ellos mismos comenzaron a matarse.
entre ellos mismos comenzaron a matarse. Ahora quiero que analice esto que le quiero decir. Los psicólogos han descubierto 3 efectos en una persona que constantemente está siendo precedida y vive en ambientes de grito. La primera, crea inseguridad. Tu hijo, cada vez que te oye gritar, tu hijo a quien tú le gritas, tu esposa o tu familiar, los gritos crean en el corazón de la persona distancias, y esas distancias se convierten en inseguridad. Ay, yo veo que mi hijo no se adapta a nada. Yo veo que mi hija no tiene una relación estable. Es una mujer, es un niño inseguro. ¿Sabe por qué? Porque los gritos crean inseguridad. El escuchar todo el tiempo grito hace a una persona insegura, porque siempre creerá que lo que haga va a estar mal. Estás dándole un mensaje psicológico, y en el mensaje le estás diciendo: todo lo que tú hagas está mal, y nunca va a tener firmeza ni estabilidad esa persona. Entonces se dice que los gritos llegan a ser más efectivos que los golpes para dañar a una persona, que crea inseguridad. Número 2, crea temor en la persona. Es una persona que vive llena de temores. Y número 3, es una persona amargada. 3 cosas que se crean emocionalmente en un individuo a quien se le está gritando constantemente, y se tendrá que establecer en el siguiente recordatorio: nuestros hijos son inseguros, temerosos y amargados. ¿Por qué será? Porque nuestros hogares están saturados por ello. Lo último que quiero compartirle: los gritos son nuestro trabajo. Vamos a recapitular para terminar. Primero, los gritos molestan al huésped silencioso. Segundo, son una cosecha rápida. Tercera, reflejan la distancia que hay en los corazones. Cuarto, son más efectivos que los golpes. Y por último, los gritos son nuestro trabajo. Los gritos no son trabajo de Dios. Los gritos son trabajo nuestro. Efesios 4:31. Quítese de vosotros. ¿Dios te va a quitar los gritos? ¿Sabe que si Dios tuviera el poder para quitarte los gritos, que lo tiene, pero si Dios tuviera la designación de quitarte los gritos, Él dijera: pídanme y yo se los voy a hacer? Pero la Biblia no dice: pídanle a Dios que le quite los gritos. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Quítese. No es un trabajo de Dios. Hay gente que está esperando. A ver, hermano, yo entiendo eso, pero yo tengo años pidiéndole al Señor que me quite esto, y por eso es que no lo has dejado, porque el Señor dice: hijo, eso no es mi trabajo. Mi trabajo es resucitar a Lázaro, pero tu trabajo es quitar la piedra. Antes de Jesús resucitar a Lázaro, ¿qué le digo a la gente que estaba allí? Quiten la piedra. Y la piedra representa muchas cosas. En este caso, la piedra representa el grito. Yo hago lo demás. Y me gusta leer mucho lo que dice el Salmo 30:10. Nunca lo había entendido hasta que comencé a estudiar esto, porque yo decía: no puede ser, debe haber una equivocación allí escritural. Dice: oye, oh Dios, y ten misericordia de mí. Sé tú mi ayudador. Es decir, no lo va a hacer Dios. ¿Quién lo va a hacer? Yo. Pero voy a tener ayuda. ¿Quién me va a ayudar? Dios, a través del Espíritu Santo. Pero no lo va a hacer el Espíritu Santo. Es como lo que le quiero decir. Cuando Israel va y sale de la ciudad de Egipto y se para frente al Mar Rojo, llega Dios, está allí viendo aquella situación, y Moisés clama al Señor y le pregunta que si los va a dejar morir en el desierto. Y lo que Dios le dice a Moisés fue esto: ¿por qué clamas a mí? Es decir, no me pidas lo que obviamente tú deberías hacer. No ores por eso, porque no quiero que ores por eso. Y le dijo: extiende tu mano, porque puse en tu mano el recurso, y di a los hijos de Israel que marchen. Sabe que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, pero Dios espera que nosotros pongamos la iniciativa y seamos quienes demos el primer paso para que el Espíritu de Dios nos ayude y podamos dejar lo que aún no hemos dejado. Pero corresponde y está en nosotros tomar la decisión y hacerlo. Y no lo vamos a hacer solo. El Señor va a darnos la ayuda de su Espíritu Santo. Él nos va a ayudar en nuestra debilidad, y el grito finalmente saldrá de nuestra vida. Pero es una decisión particular. Es una determinación propia. Es una situación en la que yo estoy decidiendo que lo voy a dejar de hacer. Ahora, ¿estoy solo en esa decisión? No. Él me va a ayudar. Tú solo necesitas que Dios te ayude, pero tú tienes que tomar la primera decisión. Quiero terminar con lo siguiente. Tenemos que superar esto.
A algunos les es difícil dejar de gritar, sobre todo cuando están molestos. Y les voy a dar ciertas recomendaciones. Cuando una persona está molesta y va a empezar a gritar, debe entender que su cerebro, la parte posterior llamada el hipotálamo, se calienta. Y por eso cuando una persona está muy brava, las orejas se le ponen calientes. Pero siempre se recomienda que la persona respire profundo. Y usted dirá, ¿y para qué es eso? Para que se enfríe y baje la adrenalina en el momento de la rabia. Y no intente resolver las cosas con grito. Si está muy bravo, aparte, se diga, hablamos dentro de un rato, deja calmarme. Pero no permitas que los gritos, que mira todo lo que en este día hemos podido entender, que molestan al Espíritu de Dios que mora en nosotros, que se van a convertir en una cosecha rápida. Siembra vientos y cosecharás tempestades, que reflejan la distancia que hay en ese momento entre tú y esa persona, que son más efectivos y van a hacer más daño que el golpe que puedas lanzar. Y finalmente, que son trabajo nuestro. Y aclaro, no vaya usted a salir de aquí y diga, bueno, mi amor, ya no te voy a gritar más, toma, ¡pam! Tampoco, ¿no? Entiéndeme lo que les quiero decir. Mi amor, el pastor dijo que los gritos son más efectivos que los golpes, así que a partir de hoy, a golpe limpio te voy a acomodar, ya no te voy a gritar más. Tampoco dije eso. Lo que le quiero decir es, los gritos hacen daño. Y necesitamos hoy, con la ayuda del Señor, tomar una decisión. Yo le quiero garantizar, en el momento que esto se establezca y esto pase, nuestro hogar va a empezar a cambiar. Tus hijos van a empezar a cambiar. Tu relación va a empezar a mejorar. Pero hoy tenemos que tomar una decisión.